2008 fue entonces que los pastores Antonio Hernández e Ingrid Gómez de Hernández comenzaron la travesía de cumplir el propósito de Dios en sus vidas y en la iglesia a su cargo, Palabra en Acción Pachaj, que iniciaba como un grupo familiar en el mes de junio, comenzando con la primera promoción de la Academia de Obreros, y 6 personas, incluidos los pastores, fueron equipados como tal, y en septiembre ya estaba nombrándose el grupo familiar como una obra. En febrero del 2009 estábamos inaugurando la actual iglesia con 300 personas, celebrando la fidelidad de Dios al llamado de nuestros pastores. En el 2010 pasa lo inesperado. En nuestras nuevas instalaciones comenzamos a perder miembros después de estar creciendo de una forma sobrenatural. Y de uno en uno dejaban de congregarse. Dios nos permitió tocar el fondo solo para tomar fuerzas e ir más alto. Pues en el 2011 comenzamos a crecer de nuevo. En el 2012 volvemos a tener un nuevo reto: remodelar el altar, creyendo en que Dios iba a comenzar a abrir puertas en los medios de comunicación. Surge entonces el programa Sanidades, el anhelo de Dios para tu vida. Y ocurrió lo que creíamos, pues por su gracia y favor, hoy en día contamos con 6 empresas de cable que transmiten nuestros servicios y las prédicas de nuestro pastor Antonio Hernández. En el 2013 damos lugar a otra palabra profética que Dios dio desde el inicio de la iglesia: que nuestro equipo de alabanza iba a grabar su primera producción discográfica con el apoyo de Miel San Marcos. Y en noviembre se dio a luz esta promesa. En el 2014 salimos a una gira por El Salvador y Costa Rica, viendo muchas señales, milagros y testimonios de personas que recibieron algo de Dios en todos los lugares en los que nos presentamos, dando a conocer nuestra producción discográfica que se titula Todo de Ti. A fines de este año, Dios comienza a inquietar de nuevo el corazón de nuestro pastor y surge el sueño de comprar nuestro propio terreno. Y no era un pequeño lote como el que pensábamos o queríamos. Dios nos dio un lote muy grande de 22.500 metros cuadrados en el que comienza otro sueño. Y es el de construir un auditorio para 3,000 personas y un centro de convenciones al servicio de nuestra comunidad de San Francisco el Alto, denominando este lugar Centro Familiar Sanidades. Esto desencadenó una serie de sucesos no esperados y muy desagradables, pues nuestro auditorio se incendió, dejándonos la pérdida de parte de nuestro equipo de audio y video. Luego nuestro equipo de alabanza se accidenta camino a ministrar a un congreso de jóvenes en la ciudad capital. Nuestro pastor y sus 2 hijos también se accidentan en 4 caminos al ser embestidos por un tráiler. Luego, la salud de toda la familia pastoral fue muy afectada por distintas enfermedades.
A pesar de todo esto, continuamos en la obra que Dios nos encomendó. Y en julio del 2016 estábamos de nuevo celebrando la fidelidad de Dios al haber remodelado por tercera vez nuestro altar y grabar totalmente en vivo nuestra segunda producción discográfica titulada El honor a ti. A finales de este mismo año, Dios vuelve a inquietar el corazón de nuestro pastor, diciendo que era momento de transicionar de Palabra en Acción Pachaj a Iglesia Sanidades, el anhelo de Dios para tu vida. A inicios del 2017, Dios confirma esta palabra y le dice que es hora de expandirse una vez más y que abriera una nueva iglesia en el centro de San Francisco el Alto. En agosto nos reunimos 125 personas inaugurando Sanidades San Francisco el Alto. En el 2018 fue de nuevo otro trago amargo, al perder muchos de nuestros miembros por distintos motivos. Y hoy en día, en el 2019, entendemos que el número 10 es significado de orden divino y que todo lo atravesado en todos estos años era para ordenar nuestro ministerio y nuestras vidas, ya que sin orden no hay crecimiento. Y acá estamos de pie, viendo la bondad y fidelidad de Dios en cada proyecto que Él encomienda en nuestras manos. A mediados del mismo año, Dios vuelve a hablar a nuestro pastor para comenzar a construir la primera fase de nuestro centro familiar Sanidades, el cual se inició el 28 de septiembre, se aperturó el 25 de diciembre del mismo año y se inauguró el 25 de enero del 2020. En febrero del 2020 se remodela por cuarta vez nuestro altar en Sanidades Pachaj. Un mes después se cierran las iglesias por disposiciones presidenciales. Pero Dios no es afectado por una crisis mundial, pues Él es el gran yo soy. Y en medio de la pandemia se comenzó a soñar de nuevo. Pues solo los que están llenos del Espíritu Santo ven más allá de las circunstancias y siguen soñando. Y uno de ellos es nuestro pastor Antonio Hernández, que en abril del 2020 recibe los planos de lo que será nuestro centro familiar Sanidades. Y acá te lo presentamos, para que sueñes junto a nosotros y seas parte de este río de Dios
llamado Sanidades, el anhelo de Dios para tu vida.